Entonces, a grandes rasgos, así en forma muy simple, se dividen en dos tipos, los tipo isquémico y los tipos hemorrágicos. Los isquémicos se dividen a su vez en embólicos, en trombóticos y en los infartos de los pequeños vasos o llamados también infartos lacunares. Los hemorrágicos tenemos dos grandes grupos. La hemorragia cerebral espontánea, la cual puede ser debida a muchas causas. La principal es la crisis hipertensiva, la hipertensión arterial. Puede ser por secundaria malformaciones, puede ser secundaria enfermedades hematológicas, a tumores, a otro tipo de enfermedades que alteren la coagulación, incluso la ingesta de medicamentos como la aspirina, clopidogrel. Y el segundo tipo de los eventos hemorrágicos es la hemorragia subaracnoidea. De la hemorragia subaracnoidea es importante que consideremos esto. La principal causa, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es el traumatismo craneoencefálico. Pero de las no traumáticas, de las que no son secundarias al trauma, la principal y por mucho es la ruptura de un aneurisma. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar con recordando que los aneurismas son malformaciones o alteraciones de la capa de las arterias, principalmente cerebrales, porque estas arterias tienen una afectación en su pared, se forman dilataciones que la mayoría son como de una debilidad de la pared. La gran parte, como ustedes pueden ver en el diagrama, el 95% de esos aneurismas se localizan a nivel cerebral en los vasos que corresponden al polígono de Willis. Mientras que un 5% pertenecen a problemas de tipo de aneurismas de la aorta. Como les comentaba, todos los aneurismas, la mayor parte de los aneurismas, como es una debilidad de la pared muscular y la sangre va golpeando esta pared vascular arterial, va formando una dilatación aneurismática que generalmente corresponde a una formación sacular. La mayoría de los aneurismas en este saco o en este pequeño hongo tienen lo que se llama cuello y el saco en sí o el domo. Algunos muy raros, como en este caso que les estoy comentando, tienen dos cuellos, un cuello distal, pero la mayoría son de un solo cuello. Ocurren en unos 5% de toda la población, inclusive podemos tener aneurismas y no tener manifestaciones y son encontradas en las autopsias. ¿Qué va a provocar la ruptura de un aneurisma? Una hemorragia subaracnoidea que puede ser tan grave que puede provocar incluso la muerte. El 12% de las hemorragias subaracnoideas que se presentan, que son generalmente en adultos, aunque en niños también hay muy pocos casos, pero sí se puede presentar, son tan fatales que mueren antes de llegar al hospital. El 40% de los pacientes hospitalizados mueren en un mes después de la hemorragia y un tercio de aquellos que sobreviven pueden tener algún tipo de déficit neurológico. ¿Cómo se clasifican los aneurismas? Los aneurismas se clasifican, pues bueno, depende de su morfología, como les comentaba. Lo más común es que tengan una forma de hongo que les llaman forma sacular. Los menos son los fusiformes. La diferencia con el anterior es que estos fusiformes o en forma de uso no tienen cuello. Y los otros, que se les llama también falsos aneurismas, se llaman disecantes. Igualmente es por una disección que muchas veces es traumática de la pared de las arterias y se forma esta dilatación aneurismática. También se clasifican del tamaño. Muy pequeños son menos de 3 milímetros, pequeños menores a 11 milímetros, o sea, casi de 1 centímetro, que son la gran mayoría, pequeños y muy pequeños. Los grandes de 11 a 25 milímetros y gigantes mayor de 25 milímetros. ¿Cuáles son los aneurismas que tienden a romperse más fácilmente? Pues los más pequeños. Los más pequeños llegan a romperse muy fácilmente porque no tienen la posibilidad de alcanzar un gran tamaño. Mientras que los aneurismas gigantes, que miden más de 2.5 centímetros, no se rompen generalmente, pueden estar trombosados en su interior. Y la patología, o más bien la sintomatología que nos dan es de una lesión ocupativa, como si fuera un tumor. También se dividen de acuerdo a su Doc, localización. Sí, perdón. una pregunta. Y, por ejemplo, ¿cuál es la pauta que va a dar el tamaño? O sea, ¿no de muy pequeño puede llegar a gigante o cómo sería?
Y bueno, obviamente ellos, los gigantes empiezan pequeños, empiezan a dilatarse la pared de la arteria y bueno, dependiendo cómo se va en su crecimiento. Esta clasificación de tamaños es cuando ya se hace el diagnóstico, porque los estamos viendo por imagen. Por eso es que se ha visto que los que son muy pequeños son los que normalmente encontramos y los grandes son como hallazgos de otro tipo de síntomas o a veces incluso se hallan en forma no dirigida, sino haciendo estudios por otra causa, ¿no? Pero todos los organismos empiezan pequeños y se empiezan a dilatar. Cuando la debilidad es muy importante o la pared es muy delgada, pues se rompen fácilmente. Por eso es que los que se rompen generalmente son los pequeños, porque los grandes crecen de gran tamaño, sus paredes a veces se engrosan, a veces pueden romperse, inclusive alguno de ellos, pero incluso en su interior se dice que también la mayoría están trombosados, tienen trombos en su interior. Por eso es que es más difícil que se rompan. Y les comentaba que de acuerdo a su localización, pues la clasificación es de acuerdo al vaso donde se localiza. Se puede localizar en la arteria basilar, en la cerebral media, la anterior, la comunicante. De su etiología, la mayoría son congénitos, algunos de ellos son de origen traumático o incluso por alguna situación de un émbolo séptico. Son muy raros, la mayoría son congénitos. Quiere decir que todos nosotros podemos tener un aneurisma, sin embargo no tiene ninguna sintomatología. Entonces les comentaba que de acuerdo a su morfología, pues la mayoría son de forma sacular, ¿verdad? Se dan en la circulación anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los aneurismas saculares se dan en la circulación cerebral que depende de las carótidas. Recuerden ustedes que tenemos el polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por dos sistemas arteriales, uno anterior y otro posterior, o circulación anterior y posterior. La circulación anterior está dada por las arterias carótidas internas, que se dividen al llegar a la base del cráneo, al espacio subaracnoideo, y se van a dividir en cerebrales anteriores, medias y comunicantes posteriores. Mientras que en la circulación posterior está formada por lo que se llama tronco vértebro de las dos arterias vertebrales que se unen para formar la llamada arteria basilar, que también tiene muchas ramificaciones, y cuya última división son las arterias cerebrales posteriores. Entonces, los aneurismas saculares son más, digamos, comúnmente encontrados en los vasos que son dependientes de la carótida. Los aneurismas fusiformes o en forma de uso, les comentaba, no tienen cuello, ¿verdad? Y eso también hace un poco más difícil su tratamiento. Son elongados y en algunas ocasiones pueden estar incluso trombosados. Los disecantes, les comentaba, generalmente son de origen traumático, se les llama a veces falso aneurisma. Muchos de ellos son extracraneales, que no se encuentran a nivel de la aorta, ¿verdad? Por alguna lesión abdominal y se presentan mayormente en los hombres. Este es un diagrama en el cual nosotros vemos dónde se presentan mayormente los aneurismas y como ustedes ven, se presentan mayormente en la circulación anterior, principalmente en las cerebrales y comunicante anterior. Son los más frecuentes. La mayoría de ellos son un solo aneurisma. El estudio de elección, digamos, el gold standard para hacer el diagnóstico del aneurisma es una angiografía cerebral. Es cierto que con la angioresonancia y con la angiotomografía podemos identificarlos, pero incluso para planeación quirúrgica la angiografía cerebral es lo mejor. Obviamente ese es un estudio invasivo porque se tiene que hacer una punción en la arteria femoral y por técnica de Seldinger se lleva hasta el cerebro y se hacen los estudios. Normalmente, aunque tengamos la evidencia clínica e incluso tomográfica de una hemorragia de un solo lado por una ruptura de un aneurisma, debemos de hacer un estudio de todos los vasos. Le llamamos una panangiografía, o sea, hacer el estudio de las dos carótidas y de las dos vertebrales porque hasta en un 30% podemos encontrar un aneurisma del otro lado, se llama incluso aneurisma en espejo, o incluso un poco más raro, pueden ser aneurismas múltiples. Como les comentaba, todos son, como todas las enfermedades que hemos visto, que ustedes han comentado en su clase de EBC, hay factores de riesgo para que nosotros tengamos una hemorragia cerebral o una ruptura de aneurisma.
Y como ustedes ven, pues en realidad son pues muy comunes a todos los pacientes, ya sea que el paciente obviamente una hemorragia hipertensiva, una hemorragia intraparenquimatosa, un infarto o una hemorragia por una ruptura del aneurisma, pues estos factores de riesgo son los, digamos, comunes en todos ellos. El fumar, ¿verdad? Mayor de 20 cigarros al día, consumir mucho alcohol, la hipertensión arterial es una enfermedad que predispone a que tengamos un evento vascular y no solamente hemorrágico, sino isquémico. Y si a eso agregamos el cigarro, pues aumenta mucho la posibilidad, la drogadicción, frente a la cocaína. La edad se presenta mayormente en las personas ya adultas, aunque les comentaba yo, puede haber niños que pueden tener algún tipo de aneurisma, que son muy raros, alguna infección, factores familiares, ¿verdad? Aterosclerosis, diabetes, también eso. Y entonces esta dilatación sacular de los aneurismas pues se da principalmente por los factores intrínsecos e extrínsecos. Los intrínsecos son los que tenemos dentro de nuestro organismo. Los extrínsecos pues son los factores de riesgo que habíamos comentado, el alcohol, el tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿verdad? Los intrínsecos pues son el flujo del vaso, el diámetro, la viscosidad sanguínea. Recuerden ustedes que el flujo es turbulento y mayormente los aneurismas se presentan donde choca la sangre con las paredes del vaso, que es principalmente a nivel de las curvaturas. Es ahí donde se presentan o donde se divide estos vasos, es donde se presentan mayormente los aneurismas. Como vemos acá, el flujo turbulento nos va a provocar un problema de mayor, digamos, posibilidad de que tengamos un aneurisma, ¿no? Así como la curvatura, donde el choque con el flujo de la sangre nos hace que tengamos más posibilidades de debilitar la pared. Obviamente, lo que hace una hemorragia subaracnoidea nos va a provocar un aumento en la presión intracraneal. Les comentaba yo que la principal, digamos, causa de aneurismas es el trauma craneoencefálico y de las no traumáticas es el aneurisma, pero también puede haber algunas malformaciones arteriovenosas que nos van a provocar hemorragia subaracnoidea, disecciones arteriales, enfermedad de células falciformes. Lo que es importante comentar, bueno, recordar más bien, que estos vasos donde se presentan los aneurismas son vasos grandes que se encuentran al momento de dividirse las carótidas o la basilar en el espacio subaracnoideo de la base del cráneo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que cuando se rompen, pues esta sangre o sea, se llena el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. En algunos casos, la hemorragia puede ser tan importante que no solamente vamos a tener hemorragia subaracnoidea, sino también podemos incluso tener hemorragia intraventricular o incluso hemorragia intraparenquimatosa. ¿Cuáles son los eventos clínicos? Pues obviamente tenemos un paciente con antecedentes de mayor de 45 años, 50 años, que es fumador, que es hipertenso y que de pronto tiene una cefalea muy importante, principalmente a nivel frontal. Esta cefalea a veces es muy grave y se le llama como una cefalea que nos avisa que probablemente tengamos un evento vascular. Cuando se rompe el aneurisma, nos va a aumentar la presión intracraneal en forma muy importante e incluso a veces puede provocar una hidrocefalia secundaria rápidamente porque se ocluye la circulación del líquido cefalorraquídeo y obviamente esta sangre pues se disemina por todo el espacio subaracnoideo, incluso hasta el espacio subaracnoideo de la columna. Entonces los pacientes que van a tener cefalea intensa, muy intensa, es de las más graves que podemos tener. Va a tener datos de irritación meningia, o sea, va a haber principalmente rigidez de nuca. Va a tener fotofobia, obviamente alteraciones del estado de alerta, dolor en extremidades e inclusive llegar al coma y a la muerte, dependiendo el grado en que haya o la cantidad de sangre que se haya roto. Como les comentaba, va a provocar hidrocefalia en algunos casos por la obstrucción de la absorción del líquido cefalorraquídeo y el paciente pues, puede presentar igualmente crisis convulsivas. Es muy, muy también importante recordar
cuando una arteria que se rompe, tiene un aneurisma y que baña todo el espacio subaracnoideo, pues también esta sangre, este líquido esfaloraquídeo con sangre, pues también está bañando todos los demás vasos. ¿Y qué va a pasar cuando hay una irritación, digamos, por esta sangre de las arterias? Pues va a provocar después de unos días lo que se llama vasoespasmo. Quiere decir que en términos generales nosotros tenemos un paciente que puede estar bien. Tiene una ruptura de un aneurisma, se pone muy grave, deterioro neurológico, eh, puede llegar en coma, estar intubado en las unidades de cuidados intensivos, que se le opera o se le hace tratamiento para el aneurisma y de pronto en los primeros días empieza a mejorar. Después de la segunda semana, de pronto empieza a ponerse más grave. ¿A qué se debe esto de que otra vez está más grave? Puesto que ya se había controlado la hemorragia o ya se ha tratado el aneurisma, pues al vasoespasmo. Por eso es que desde que el paciente llega a urgencias por una ruptura de un aneurisma o una hemorragia subaracnoidea, se debe de iniciar ya el tratamiento para disminuir la posibilidad de vasoespasmo. Y esto se hace con medicamentos y obviamente con la ayuda de medidas médicas que vamos a comentar en un momento. Bueno, dependiendo obviamente del sitio del aneurisma, nos va a dar, a todos nos van a dar hipertensión craneana, rigidez de nuca, disminución del estado de alerta, puede haber crisis convulsivas, déficit motores de un lado, ¿verdad? Contralaterales, puede haber incluso proptosis o dolor retroocular cuando está muy cerca de los globos oculares. Si está muy, la hemorragia viene de la parte posterior, puede haber alteraciones de pares craneales o incluso un síndrome cerebeloso si es que se trata de la basilar o de alguna de las ramas. Como les comentaba, cefalea, cambios súbitos en la conducta, ptosis palpebral, a veces por afectación de un par craneal, trastornos de memoria, puede haber confusión, coma, crisis convulsivas, rigidez de nuca, en fin, de hemiplegia y hasta llegar al coma e inclusive a la muerte. Vamos a ver las graduaciones clínicas, esta ya es antigua, pero bueno, la mayoría pasan desapercibidos y como les comentaba, la angiografía nos identifica el lugar de la fuente de sangrado que debe hacerse de todos los vasos cerebrales. Antes, porque ya no lo usamos generalmente, se usaba una prueba de punción lumbar para hacer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Hacíamos una punción lumbar para obtener muestra de líquido y si lo veíamos cantocrómico, pues decíamos que tenía hemorragia subaracnoidea. Esto ya no lo hacemos, con las nuevas estudios de imagen se detecta fácilmente la hemorragia subaracnoidea y además ya no es tan útil e incluso tiene sus riesgos porque puede enclavarse un paciente que tenga una hipertensión importante. La tomografía de axial de cráneo puede llegar a explorar con cortes de unos 5 milímetros, localizar el aneurisma, como les comentaba. Se pueden ver en angiotomografías, como en este caso. Bueno, aquí vemos un aneurisma bastante grande. Puede verse medios pequeños con la angiotomografía, pero siempre es importante recordar que la angiografía es el estudio de mejor resolución. La resonancia magnética también nos puede dar la evidencia de una hemorragia. Recuerden ustedes que los vasos, aquí vemos una tomografía en la cual vemos una hemorragia, ¿verdad? Hemorragia incluso intraventricular, ya hay dilatación ventricular, una hemorragia que puede ser secundaria a un aneurisma. El corte de aquí abajo nos da una imagen de resonancia. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos, los aneurismas en la resonancia, perdón, disculpen, se ven hipointensos, se ven negros, no se ven como la tomografía, la sangre no se ve blanca. Y aquí vemos, nosotros podemos ver aquí una angiotomografía en la cual vemos, ¿verdad? Una angioresonancia, perdón, y una angiotomografía en la cual vemos cómo está la dilatación del aneurisma que está mostrado en la resonancia de esta dilatación aneurismal. Esta es una angiotomografía. Aquí podemos también un aneurisma bastante grande. Como ustedes ven que prácticamente no tiene un cuello muy importante y está bilobulado. Sin embargo, a pesar de que lo vemos bastante bien, sin embargo, todavía la angiografía es el método de elección. Hay una clasificación ya un poco antigua, ya no lo vamos a ver, nada más que sepan ustedes que el grado clínico de Botrel es la que se usaba antes, ya no lo usamos, y lo que usamos
actualmente es la clasificación que también ya tiene muchos años, de Honig-Hess y de la Federación Mundial de Neurocirujanos. Entonces, la calificación de escala de Honig-Hess de aneurismas y de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? ¿Qué nos dice? Grado 0, pues que no está roto, y vean ustedes lo importante de esta escala de Honig-Hess. La mortalidad perioperatoria son del 5%. Cuando tiene un Honig-Hess 1, o sea, el paciente llega despierto, nada más tiene cefalea y rigidez de nuca, la mortalidad igualmente es menor. El grado 2 ya tiene mucha más cefalea, eh, ya empieza a tener datos de confusión, de disminución del alerta, y obviamente su mortalidad ya empieza a aumentar. El grado 3 es un paciente que definitivamente ya está grave, incluso tiene que requerir probable intubación, y su mortalidad aumenta. El grado 4 y 5, como ustedes ven, son muy graves, pacientes que llegan muy deteriorados, que requieren intubación, que tienen una hipertensión craneal muy importante, pueden tener ya un Glasgow muy disminuido, y obviamente esos son casos que a veces pues son definitivamente irrecuperables, prácticamente fallecen la mayoría de ellos. Y esta es la escala actual de la Federación Mundial de Neurocirujanos. Como ustedes ven, está aquí mal, la primera es 15, no está en 5. Como ustedes pueden ver, y cuando hablamos de trauma craneoencefálico, aquí también usamos la escala de coma de Glasgow, que es pues, más simple, todo el mundo la entendemos y nos simplifica, digamos, saber cómo está un paciente. Si tenemos un grado 1, quiere decir que el paciente está 15, Glasgow 15, aquí está mal, le comentaba, Glasgow 15, y tiene un déficit motor que no, o sea, es ausente. El grado 2 tiene un 14 a 13 de Glasgow, sin déficit motor. El grado 3 ya sigue todavía estando despierto, pero ya hay un déficit motor, o sea, ya un dato de lateralización. Igualmente que en la de Honig-Hess, el grado 4 y el grado 5 son ya muy graves y tienen ya definitivamente déficit motores importantes. O incluso pueden tener respuestas motoras anormales, ¿sí? El tratamiento. El tratamiento es, primero, estabilizar al paciente. Estabilizar al paciente quiere decir que tenemos que mejorar la presión arterial, sus metabolismo, su glucosa, su función renal, mantener su oxigenación, como manejo de presión intracraneana, ¿verdad? O sea, corregir anemia, evitar la hipertermia, dar buena oxigenación, control hidroelectrolítico, todo lo que habíamos visto. Y en segundo es la cirugía. La cirugía, hay escuelas que dicen la cirugía temprana es mejor, la cirugía tardía es mejor. ¿Por qué la cirugía temprana a veces tiene más riesgos que la tardía? Porque el cerebro está edematizado. Toda esta sangre nos hace que el cerebro se edematice. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que pues el abordaje es, eh, para tratar el aneurisma, pues se nos dificulta. Se nos dificulta. Permítame un momento, por favor. Entonces, por eso es que dicen, no, pues es que hay que hacer la cirugía en forma tardía. ¿Para qué? Para que tengamos menos edema cerebral y podamos nosotros tratar al paciente. Pero recuerden ustedes que el vasoespasmo, que es uno de los riesgos más importantes, lo podemos manejar con medicamentos, pero también necesitamos que nuestros vasos sanguíneos tengan un flujo adecuado, que tengamos incluso un poco de hipertensión arterial para evitar ese espasmo. Y entonces por eso es que la cirugía temprana nos dice que podamos ya resolver el problema del aneurisma y entonces podamos poner al paciente con muchos líquidos para que podamos tener incluso un poco hipertenso y evitar el vasoespasmo. La cirugía se refiere a aislar el aneurisma de la circulación. ¿Cómo lo aislamos? Bueno, si tiene un saco es mucho más simple, si no tiene saco es a veces más difícil. Es el clipado microvascular del cuello del aneurisma y su exclusión de la circulación. Quiere decir que ponemos un clip en el cuello y entonces así está aislado el aneurisma y ya la sangre sigue fluyendo. ¿Qué puede pasar cuando nosotros hacemos una cirugía de un aneurisma, de un clipado? Pues a veces se puede romper en el momento de la cirugía, se puede clipar en forma incompleta,
se puede clipar un vaso aparte si tenemos un clip muy largo, se puede clipar un vaso que está por atrás y no lo vemos, y eso nos va a provocar incluso isquemia, un infarto del área donde está irrigando ese vaso. A veces usamos la angiografía transoperatoria. Esa cirugía tiene muchos riesgos y es importante recordar que cuando se rompe un aneurisma en el espacio subaracnoideo empieza a salir sangre, mucha sangre. Pero recuerden que estamos en una cavidad donde tenemos el cerebro y por lo tanto llega un momento en que la sangre pues llena completamente el espacio subaracnoideo cercano al aneurisma y entonces ya no hay espacio y por lo tanto se empieza a formar un coágulo y que tapa este coágulo. La ruptura del aneurisma, donde se rompió, lo tapa. ¿Qué puede pasar si no se atiende a este paciente? Obviamente dependiendo de cómo llegue, ¿verdad? Que en los primeros días, si tenemos un paciente con hipertensión craneana que puede provocarnos danos TEA de Cushing, o no está bien atendido ese paciente, este coágulo que está tapando la ruptura del aneurisma se puede rizar y entonces hay resangrado y otra vez se puede poner mal o incluso puede fallecer. El paciente con un aneurisma, en los primeros días, el riesgo mayor es que resangre el paciente. Por eso es que se aboca para que se haga el tratamiento lo más pronto posible. Y si el paciente se trata o no hay resangrado, recuerden ustedes que en la segunda semana es cuando se va a presentar el vasoespasmo. Entonces, desde que iniciamos el tratamiento, debemos de hacer lo posible para evitar ese vasoespasmo, usando, como les comentaba, muchos líquidos, aumento en la presión arterial y medicamentos. El que más usamos es el nimodipino. Es un medicamento que es efectivo para disminuir la posibilidad de vasoespasmo. La otra técnica, pues quirúrgica llamemos, es mediante la terapia endovascular. ¿Qué quiere decir esto? Pues así como en el EBC que nosotros vimos, y que en las primeras horas, si llega tempranamente, podemos hacer una dilatación del vaso y colocar inclusive un stent para hacer una corrección del flujo en un caso de isquemia, así como el cateterismo cardíaco, así igual en el cerebro se puede hacer. En el caso de los aneurismas, lo que se hace es llegar con el catéter, con la angiografía, hacemos el diagnóstico y en ese momento se hace el tratamiento. Se colocan coils de platino en el saco y a veces incluso algunos stents o alguna situación de ese tipo para trombosar el vaso y para aislarlo. Y entonces con eso, en lugar de una cirugía de muy alto riesgo, por medio de un cateterismo, se puede tratar este aneurisma y evitar que, obviamente, primero resangre y que también tratemos el vasoespasmo. Muchos, no, obviamente, esta técnica no está exenta de riesgos. Puede ser que no se logre, digamos, ocluir totalmente el aneurisma, pueda volver a sangrar, pueda migrar el coil y tapar otro vaso de otro lado, o inclusive el hecho de que nosotros usemos medios de contraste continuamente para hacer la angiografía puede hacer que haya vasoespasmo en forma más temprana y provocar datos de isquemia o infarto en los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo en una aneurisma, ¿verdad? De la comunicante y que vemos después de la embolización, cómo desaparece cuando hacemos la angiografía de control. Y entonces es un tratamiento que sí nos permite, digamos, hacer la oclusión del vaso con menor riesgo de los pacientes, aunque les comento, muchas veces se tiene que llegar a cirugía. Obviamente esto depende mucho de las condiciones del paciente, como esté desde el punto de vista clínico, porque, y aparte de los gastos, esto cuesta mucho dinero. Una embolización aproximadamente sale como en 400,000 pesos y se debe hacer de forma temprana. Obviamente los equipos son caros, los catéteres son caros y debe haberse gente experta para que haga este tipo de terapia porque hay pacientes que tienen muchas complicaciones, inclusive como no solamente isquémicas, a veces el catéter puede romper el vaso o puede resangrar en ese momento y llegar a requerir una cirugía de urgencia. El pronóstico es malo, general. Si estallo es fatal, ¿verdad? Produce vasoespasmo, les comentaba, puede provocar hidrocefalia. El mayor riesgo inicial es el resangrado en las primeras semanas, que lo comentaba a ustedes. La mortalidad todavía sigue siendo muy elevada y si no se fallece el paciente puede quedar con muchas secuelas. Y obviamente siempre no olvidar el riesgo de sangrar.
Pues la prevención no hay manera conocida de prevenir que se forme un aneurisma, ¿verdad? Ya nacemos con él probablemente, dejar de fumar, evitar el uso de cocaína, cuidado con el uso de ácido salicílico, medicamentos que son diluyentes de la sangre, los anticonceptivos orales y obviamente controlar la presión arterial. Muy bien. Entonces, así en resumen, la hemorragia subaracnoidea es sangre en el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pia mater. Su etiología, primero, es traumática, que es la más común, y de las espontáneas o no traumáticas, pues rupturas de aneurisma, que es la mayor parte, la ruptura de una malformación arteriovenosa, vasculitis, coagulopatías, los factores de riesgo que ya habíamos comentado, hipertensión arterial, anticonceptivos, tóxicos, ¿verdad? Alcohol, tabaco, y nos va a dar cefalea intensa, fotofobia, hipertensión craneal, vómito, cefalea importante, meningismo, o sea, rigidez de nuca, coma, dolor lumbar, hemorragia ocular. Y el diagnóstico, como les comentaba, puede hacerse por una tomografía de cráneo simple. La punción lumbar la pusimos aquí para comentar que ya no la usamos. La angiotomografía o angioresonancia, pero la angiografía cerebral es, digamos, el estudio más importante. Aquí tenemos una tomografía, vean, una hemorragia subaracnoidea bastante severa, vean, todas las cisternas y el espacio subaracnoideo está lleno de sangre e inclusive ya está provocando hidrocefalia. Obviamente este paciente llegó en un grado 4 prácticamente, con un pronóstico malo, a corto plazo. Vigilancia estrecha en la UCI, evitar el resangrado, que es que le comentaba, por eso se operan cuanto antes los aneurismas, evitar hiponatremia, la hipovolemia, dar anticonvulsivos, tratamiento de hipertensión craneal y evitar el resangrado que se presenta en los primeros días y el vasospasmo que se presenta en forma tardía. El vasospasmo es la principal causa de morbilidad y mortalidad, ¿verdad? Su mayor incidencia se presenta en la segunda semana, después del séptimo día, y como les comentaba, hay un deterioro neurológico posterior a que el paciente había mejorado y nos puede dar signos y síntomas secundarios a isquemia cerebral. Entonces es un paciente que lleva una semana internado, que aparentemente está estable o va mejorando un poco y después empieza a decaer. Y esto es secundario generalmente al vasospasmo. El tratamiento es con la terapia triple H, hipertensión arterial, hipervolemia e hiperdilución, como les comentaba. Por eso es que es importante hacer el tratamiento quirúrgico del aneurisma cuanto antes, porque si nosotros tenemos un aneurisma que no se ha tratado, que está roto, que tiene un tapón hemático, si le damos o provocamos hipertensión arterial, puede botarse ese coágulo y vuelve a cerrar sangre. Entonces, por eso es que es importante la cirugía en forma temprana. Antes se puede usar el ácido epsilón aminocaproico, que lo usamos antes para evitar el vasoespasmo, pero lo que más se está usando, porque es más disponible actualmente, es el nimodipino. Y tratamiento de la hipertensión arterial. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, todo está. ¿Habrá alguna duda, comentario, pregunta? Nada. ¿Estamos bien No, todos? doctor, nada más una pregunta. Entonces, obviamente, sería posible que existan personas que tengan aneurismas, pero que nunca exista una ruptura y que, pues, simplemente se muere de cualquier otra cosa. Sí, 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 sí. Es, pues sí, por eso a veces es hallazgo en la ¿Necropsias? necropsia, exactamente. Entonces, por eso les comentaba que puede tener uno un aneurisma y nunca tener ninguna molestia, o probablemente nada más tener un poco de dolor de cabeza e inclusive es eso. Esos aneurysmas ya son congénitos y se van a provocar su problema o su ruptura después de los 45, 50 años de edad, que es la edad donde mayormente ocurren este tipo de situaciones. Bueno, sí, entonces por eso es que este aneurisma, por ejemplo, se puede, pero sí me escuchan, disculpen, sí me escuchan. Sí, pues se escucha. Sí, Bueno, doctor. este aneurisma, por ejemplo, se puede romper cuando nosotros tenemos un acceso de tos, por ejemplo,
o hacemos una maniobra de Valsalva, ¿no? El paciente puede tener un aneurisma, tener un acceso de tos muy importante y en eso se puede romper. Cuando tenemos algún esfuerzo, un pujido, tenemos alguna cosa que hagamos de manera Valsalva, pues se puede romper. Entonces, por eso es importante que, pues podría ser una idea hacer un chequeo, como hacen los chequeos de la glucosa, la presión, lo que ustedes quieran. Pues a veces inclusive se ha dicho, bueno, ¿por qué no nos hacemos una tomografía con medio de contraste, ¿no? Así como rutinario, como rutinario. Pues es probable, ¿no? La gente que tiene dinero, pues lo puede hacer, ¿no? Podemos hacer una resonancia, a ver si no tenemos un aneurisma, ¿no? Puede estar por ahí un aneurisma, pero pues en realidad, desde el punto de vista de política de salud, pues no es práctico hacer los estudios a todo el mundo. Pero bueno, pues si podemos hacer unos estudios ya que nos vamos acercando a la edad peligrosa, bueno, yo ya pasé, pero ustedes están acercando hace un buen tiempo, pues pueden hacerse una angioresonancia o angiotomografía pues para ver si no tienen alguna otra lesión que esperemos que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esclerosis múltiple, así un poquito de tiempo. Ya hablamos y hablaron muy bien, me gustaron mucho sus pláticas de la esclerosis lateral amiotrófica, que afecta a las cuestiones de tipo motor. Pero la esclerosis múltiple afecta predominantemente, como muchas otras enfermedades, a las mujeres jóvenes y es la causa más frecuente de discapacidad en un adulto. Aquí la lesión es una enfermedad desmielinizante prácticamente y va a afectar a nivel central, o sea, a nivel del cerebro, y por lo tanto, ¿a quiénes va a afectar? A los oligodendrocitos. Nunca se afecta el sistema nervioso periférico y una de las características que nos hacen el diagnóstico con mucha, digamos, certeza es tomar una muestra de líquido esfalororaquídeo y solicitar bandas oligoclonales de IgG en LSR y es un estudio que nos da certeza diagnóstica. Tiene varios tipos de evolución. El tratamiento del ataque o brote, que se llama de disfunción neurológica, es con esteroides. Y los síntomas sensitivos, como la hipostesia y parestesia, son los más frecuentes, seguidos de la neuritis óptica. Recuerden ustedes que cuando hablaron de la neuritis neuromielitis óptica, era un diagnóstico diferencial, la esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple puede afectar a una mujer joven y de pronto dar una neuritis óptica y lesiones en otro lado. Eso también es un diagnóstico muy semejante a la que es la neuromielitis óptica. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria. Su etiología no se sabe, predomina en mujeres de 20 a 45 años, en raza blanca, en los países nórdicos, por lo tanto, si hay predisposición genética y factores ambientales, por las temperaturas tan extremas que hay más bien frías en esos lugares, pues nos va a hacer que tengamos más predilección para presentar esta enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Como les comentaba, es una enfermedad desmielinizante. O sea, afecta a que la sustancia blanca, los axones. Y entonces hay áreas o placas de desmielinización en el sistema nervioso central, donde se localizan mayormente estas áreas o placas de desmielinización alrededor de los ventrículos, en el tallo cerebral, en la médula y en el nervio óptico. Algunos casos, hasta el 30%, son a veces clínicamente silentes en un inicio, después ya dan muchos síntomas. Hay lesión de los oligodendrocitos con infiltrado de células T y macrófagos y como les comentaba, hay 95% de posibilidad de que encontremos bandas oligoclonales de IgG en el líquido cefalorraquídeo. Se caracteriza por la teoría clásica de inflamación y después de la inflamación viene una desmielinización y por lo tanto gliosis. Su evolución puede ser que haya recidivas, remisiones o puede ser progresiva. ¿Cómo sospechamos que tengamos esclerosis múltiple? Si son áreas de destrucción o desmielinización más bien del sistema nervioso central. Porque nosotros cuando tenemos un paciente y nos empieza a hablar de su problema y nos dice que tengo estos síntomas y estos signos, le encontramos, siempre pensamos anatómicamente en un sitio.
Pero si el paciente nos presenta de pronto signos y síntomas de un sitio cerebral, se mejora y después acude nuevamente con nosotros con otros síntomas que no corresponden al sitio original, o sea, en otro sitio diferente, debemos sospechar que tenga un problema de esclerosis múltiple. Sus formas clínicas de evolución son estas, son cuatro principalmente. Disculpe, doctor, Sí, am, nos está cambiando las diapositivas. Es que creo que seguimos en esclerosis múltiple, o sea, en la ah, caray. primera. Ah, ya. No vimos todas las demás. O sea, sí lo estábamos escuchando, pero no vimos. Ajá, ya entendí, ya entendí. Ya entendí, permítame. Vamos a ver, déjenme entrar otra vez. ¿Ya están viendo? Sí, doctor, ya se ve descongelado Sí, su doctor. pantalla. Ah, perdón, entonces sabíamos. Bueno, eso casi prácticamente se los di, pero después se las paso esta presentación. Muy bien, eso sí importa. Esta tablita nos va a servir para saber. Ah, creo que se ve incompleta la pantalla, ¿verdad? Pues se ve aparentemente toda la zona de la información, doctor. No, o sea, se ve bien, se ve todo. Ah, sí. Ah, no, aquí se metió algo a mi computadora que no sé cómo sacar. Bueno, ustedes la ven bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Bueno, sí, Doctor. esperemos que sí. ok, gracias. Ya. Muy bien, entonces, las formas clínicas de la esclerosis son estas cuatro. Primero, y es la más frecuente, afortunadamente la más común, es la recurrente remitente. ¿Qué quiere decir? Si un paciente está normal y de pronto tiene un ataque, un brote de déficit neurológico focal, generalmente, que mejora. Y otra vez el paciente vuelve a recuperarse. Después, otra vez presenta otro brote en diferente sitio anatómico y se recupera. Con el tiempo, esto no va a ser una recuperación mucho completa. Puede haber ya en pronto secuelas. Y entonces de ser recurrente remitente con el pasar de los años se convierte en secundariamente progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene un periodo de bienestar, después hay una afectación neurológica que no se recupera al 100%, está estable el paciente, y después otro ataque que también no se recupera totalmente, que puede ser más grave o menos grave, pero ya el tiempo de presentación entre uno y brote ya es menor, ya es mucho más rápido, a diferencia de la recurrente remitente, que es un periodo puede ser largo. El tercer tipo es la progresiva recurrente, es de las más raras, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues que de pronto el paciente tiene su primer ataque y nunca se va a recuperar al 100% y que llega un momento dado en que definitivamente no hay recuperación y sigue. La que es más grave es la primariamente progresiva. Suele aparecer en forma más tardía y a veces se predomina más en los hombres que en las mujeres. Inicia con síntomas motores o cerebelosos de forma inicial y nunca hay mejoría. Desde que se presenta el déficit no hay mejoría. Es la más rara y es la más, digamos, fatal. La recurrente emitente, más del 90% de presentación, presenta un brote de disfunción neurológica irreversible que con la repetición dejan secuelas, dura más de un día de evolución y dos brotes importantes. Dos brotes distintos tienen que afectar diferentes sitios con intervalos de un mes. Ese es un criterio diagnóstico que vamos a ver ahorita. Después de 10 años de recurrente remitente, se va a convertir en secundariamente progresivo. Es la fase tardía de la enfermedad y obviamente ya no va a haber nada de mejor. La primaria progresiva, el 10% de los pacientes lo presentan y es pues un curso progresivo que no va a haber ningún brote prácticamente porque es un solo brote, por decir algo, sin mejoría. ¿Cuáles son los mascarones de mal pronóstico? Que seamos hombres, ¿no? Que sean hombres en lugar de mujer y que sean viejos. O sea, si es una mujer joven, le va a ir mejor que si es un hombre ya de edad avanzada. Obviamente que sea progresiva desde que empieza o que tenga signos motores y cerebelos en forma inicial. Que no haya buena recuperación de un brote y que haya muy poco tiempo
entre los 2 primeros brotes. Esos son los factores de mal pronóstico. Puede haber alteraciones de la sensibilidad, parestesias principalmente, y la alteración motora, que va a haber la pérdida de fuerza en uno o más miembros, especialmente las piernas, y obviamente con las afectaciones de la marcha. Puede haber lesiones en el tallo cerebral, que son muy graves, y eso ya lo habían comentado ustedes cuando estaban dando clase de la esclerosis lateral amiotrófica también, ¿verdad? O inclusive nos dicen que hay disartria, disfagia, nixtagmo, parálisis facial. Alteraciones visuales, porque se recuerden ustedes que se presenta en uno de los sitios de mayor afectación es el nervio óptico. Puede haber el signo de Marcus-Gunn. Este signo de Marcus-Gunn, recuerden ustedes que normalmente el estímulo luminoso de una pupila hace que esta pupila se contraiga. Entonces, cuando nosotros hacemos el reflejo fotomotor o el reflejo luminoso, el estímulo luminoso, le aplicamos luz a un ojo y la pupila se contrae. El reflejo consensual, ¿cuál es? Que si aplicamos el estímulo en el ojo derecho, el ojo izquierdo también se contrae. Pero el signo de Marcus-Gunn es lo contrario, que al aplicar estímulo luminoso, en lugar de contraerse, o sea, de ver miosis, se dilata la pupila. Ese es el signo de Marcus-Gunn. ¿Qué otra cosa puede haber? Como les comentaba, alteraciones motoras, principalmente sensitivas, cerebelosas y del tallo cerebral. Ya esto lo habíamos comentado, ¿verdad? Ya ustedes lo habían hablado. El signo del Hermit, ¿verdad? En el cual describen como una acción de calambre eléctrico que desciende al flexionar el cuello, que es bastante característico. Puede haber factores cognitivos cuando se afecta obviamente las áreas temporales y frontales. Puede haber depresión también. Y el fenómeno de Untoff es la aparición de los síntomas clínicos aparentemente que no se manifiestan cuando nos introducimos con agua caliente. Y entonces esto sugiere una enfermedad desminimizante inflamatoria. Es un fenómeno de Untoff, ya no lo vemos mucho porque ya no tenemos bañeras prácticamente, ¿verdad? Bueno, ya se va a acabar el tiempo, entonces el lunes terminamos esto y por favor pónganse de acuerdo para que la próxima semana sea el examen parcial. Yo les sugiero que sea el día miércoles 1 de diciembre, pero ustedes me avisan porque ya se va a acabar el semestre. Si tienen algún otro comentario, si quieren ir mañana a alguna cirugía, mañana tengo cirugía, si gustan ir. Entonces, nos veremos el día de el lunes, por favor. ¿Sale? Pues muchas gracias. Sí, Nos vemos el día lunes entonces. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buen fin de semana.